misterio de Salem Slot, la nueva adaptación del clásico de Stephen King. Un film que lleva 2 años en la nevera. No sabemos si va a ser un film bueno o malo. Si queréis saber qué tal ha quedado, acompañadnos, pero no hagáis mucho ruido, no sea cosa que Barlow se despierte. El misterio de Salem Slot. Por fin, después de 2 años en la nevera, entre ajustes, estrenos, retrasos y no sabemos qué historias más, el film por fin ha llegado a las pantallas, aunque en este caso no ha sido en el cine, sino que directamente ha pasado por HBO Max, o Max como se llama ahora. ¿Qué tal ha salido esta nueva adaptación del libro de Stephen King? ¿Supera a la versión de los años 70 dirigida por Tobe Hooper? ¿O es mejor que la miniserie de 2004 interpretada por Rob Lowe? Pues no, ya os digo que no supera a ninguna de esas dos. ¿Es un mal film? Tampoco. Es una película correcta que resume demasiado el concepto de la historia que Stephen King planteaba en su libro. Aquí nos encontramos con una producción totalmente actual, aunque sí que está ambientada en los años 70, pero más allá de eso, los topos del cine actual siguen presentes en este film. A ver, no es nada casual que su director, Doug Lieberman, si no recuerdo mal y no lo he pronunciado mal, fue guionista, entre otras cosas, de los 2 films de It, dirigidos por Andy Muschietti y que también tenéis reseñados aquí en nuestro podcast. Una interpretación del libro también de Stephen King que no estuvo mal del todo, aunque a nosotros nos gustó mucho más la primera parte de las 2 en las que se dividió esta aproximación al payaso Pennywise. Pero aún así, el director era Gary Dauberman, ¿vale? Para que no quede constancia del error. Y en este caso, pues, no les ha salido tan bien como en la película del payaso. Han resumido demasiado. Estamos ante un film de 2 horas, no llega, en el que de alguna manera tienes que presentar a los personajes principales que aparecen en el libro, darles un poquito de desarrollo y luego tener toda la trama de los vampiros. Eso es muy difícil. En 2 horas es muy complicado. Y más cuando tenemos a Stephen King, que es el maestro del terror, es el maestro del costumbrismo, y veíamos una Salem Slot como poco a poco sus habitantes iban cayendo en las garras de Barlow y Straker, cómo iban manipulando, cómo iban tergiversando los acontecimientos que sucedían en el pueblo para ir captando poco a poco a los habitantes y que fuesen otros muchos más que aumentasen la horda de vampiros que al final habían de explotar y convertirse en los enemigos de los protagonistas. Pues bueno, aquí la cosa falla un poquito. Y me explico. Salem Slot aquí prácticamente no importa. La ciudad en sí es solamente un escenario. Van apareciendo diferentes personajes que sí que tienen cierta importancia porque de alguna manera hemos de ver cómo el ejército de Barlow va aumentando de personal y estos pues no son otros que los habitantes de Salem Slot. Ya os digo que aquí va a haber spoilers muy suavecitos de lo que viene siendo tanto el libro como la peli. Más que nada porque el libro lo leí hace mucho tiempo y no tengo muy frescas algunas de las cosas que pasaban. Pero sí que otras creo que las tengo bastante frescas, sobre todo porque este film ha cambiado algunas cositas que para los lectores constantes les va a suponer un poquito de fruncir el ceño y en algunos casos cagarse un poquito en los productores. El film en sí, os digo, no es malo.
podría haberse estrenado perfectamente en cines. Es más, las otras producciones de Gary Dauberman y la gente que ha producido este film, que no dejan de ser los mismos que todo el Warren verso, ¿vale? Expediente Warren, Annabelle, todas estas pues se han estrenado en cines. De hecho, sin ir más lejos, como guionista, por ejemplo, Gary Dauberman, aparte de esta, del misterio de Salem Slot, fue guionista de La Monja 2, como os decía, de It, de la serie de La Cosa del Pantano, Annabelle vuelve a casa, La Monja, Annabelle Creation, Annabelle y, bueno, tiene experiencia, aunque como dirección solamente tenía en su haber Annabelle vuelve a casa. No me lo sé de memoria, lo estoy viendo en IMDb, ¿vale? Por si alguien se cree que me acuerdo de las cosas, pues no, tengo la pantalla y lo voy leyendo. Entonces, claro, a ver, algunas de las de Annabelle, la Monja 2, La Monja, pues bueno, tampoco es que fuesen grandes films, de hecho son bastante prescindibles y se estrenaron en cine. No sé por qué con esta no se han arriesgado y es una pena porque hubiese sido el primer film basado en este libro de Stephen King que llegaba a la gran pantalla. Las otras anteriores no lo hicieron. La de Top Hooper de los años 70 es una TV movie, sí, larga, de 4 horas, pero TV movie. Luego la miniserie del 2004, también para televisión. Quizás es que esta sea la mejor manera de intentar aproximarse a este clásico de Stephen King, porque en 2 horas es imposible. Es imposible capturar la esencia del libro, que los personajes nos importen algo, y aquí no lo hacen. En esta del misterio de Salem Slot de 2024, los personajes están puestos ahí por poner. Sí que tenemos algunos guiños visuales muy interesantes, o sea, tiene algunas escenas que están muy bien tratadas, pero es más, me atrevería incluso a decir que algunas de ellas están bastante recortadas, o sea, falta metraje. Creo que ahí durante estos 2 años en la nevera los productores le han metido mano, pero cosa mala, y eso se nota muchísimo en el film, porque empieza bastante bien. Es cierto que obviamos muchas cosas que pasan en el libro y nos mete prácticamente de lleno ya en el medio de la acción, con el traslado de la caja hacia la casa Marsden, y no volvemos a saber nada más de lo que es esta casa, del aura de terror, de criminalidad que tiene, que es un factor muy importante y determinante en el libro de Stephen King. Aquí no lo vemos de ninguna manera. Entonces nos encontramos con un film muy clásico en todos los sentidos, desde la puesta en escena hasta lo que está sucediendo. No intenta ir de profundo, no intenta aportar demasiado a la cuestión de los vampiros. Aquí tenemos a un grupo de personajes que navegan a medio camino entre el terror y las típicas películas de slasher que tanto nos gustan en estas épocas del año. Entonces, no voy a entrar tampoco en detalles del argumento porque me parecería un poco absurdo explicaros de qué va, qué sucede, quién es Ben Mears, quién es el padre Callahan. Los que habéis leído el libro de Stephen King ya sabéis quiénes son estos personajes. Los que no lo habéis leído, pues podéis hacerlo porque merece mucho la pena meterse en este universo de Stephen King, ya que muchos de los personajes que aquí aparecen luego tienen importancia en otros libros. Pero aquí no, aquí son personajes que tienen su papel en el guión y van avanzando para intentar frenar de alguna manera una invasión vampírica que se produce en su pueblo. Nada más. Los personajes son también muy tópicos. El escritor que llega, algo muy reconocible de la obra de Stephen King. Siempre hay un escritor que está metido en medio. Tenemos un niño con altas capacidades. Aquí bastante exagerado en relación al libro. Y claro, cuando tú lo estás viendo piensas, vale, más o menos sé lo que me estás contando. Es reconocible el argumento base del libro de Stephen King, pero las relaciones entre los personajes, cómo estas están tratadas, acaba quedando en un nivel muy superficial para ir concadenando escenas en las que tenemos
unas pinceladas de qué es Barlow, cómo está tratado ese personaje vampiro, el señor Straker, pero un poquito también bastante deslavazado. No acaba de entrar en profundidad en ninguno de estos aspectos. Los padres de algunos protagonistas, amigos del protagonista, están puestos ahí porque tienen que morir en algún momento y convertirse en vampiros para causar los estragos que van a ir causando durante el film. Hasta más o menos 3/4 partes, la película sí que navega un poquito siguiendo más o menos el argumento del libro. Pero es en la parte final donde se desata por completo, cambia automáticamente el final del libro de Stephen King, nos da una escena mucho más gamberra, típica también del cine actual contra vampiros, luces, sombras, crucifijos que en este film, cuando enfocan a los vampiros para hacerles en plan va de retro, aquí se iluminan. Es una licencia que está muy bien, está muy gracioso ver cómo se va iluminando el crucifijo un poquito como si fuese la espada de Frodo, Dardo, que cuando se acercan orcos la espada brilla. Pues aquí igual, cuando están los vampiros, el crucifijo empieza a brillar. Y bueno, tenemos escenitas muy sacadas así como de contexto, pero es divertido. Incluso en algún momento también tenemos algo parecido, sin llegar a ser tan gamberro como el Vampiros de John Carpenter, pero aquí tenemos algunos planos que están muy bien representados, creo yo, pero ya os digo, el final es totalmente distinto. Hay algún personaje que no tiene ese final en el libro y aquí pues le pasa algo. Diré eso para no hacer spoilers, ¿vale? Pero sí que es una ida de olla por completo cómo se sucede todo el acto final de traiciones, de muertes, en fin, lo que esperarías de una película de vampiros, aquí te lo van a dar. No esperemos tampoco un film que vaya a ser recordado por ofrecernos grandes espectáculos. Esto no es Expediente Warren, ni la 1 ni la 2, que tenía escenas muy molonas, y James Wan, cuando quiere, dirige muy bien. Aquí tenemos un film correcto, sin más. ¿Es insultante a la obra de Stephen King? Yo creo que no, salvo que te saques los ojos cuando veas el final porque eres un fan acérrimo y esto te moleste. Pero si ya vas un poquito con la mente más abierta, sabiendo que es muy difícil adaptar a Stephen King, pues te vas a encontrar con un film que es disfrutable, que lo vas a ver y luego seguramente lo vas a olvidar. Lo vas a olvidar más rápido que lo que dura esta crítica, que llevamos ya unos 13 minutos. Y que no se va a alargar mucho más porque creo que el film no da para más, para comentar más. Simplemente tenemos una película correcta, unos personajes muy limitados sobre el papel y sobre la interpretación pues también, y la única cosa realmente negativa de este film, y por eso quería dejarlo para el final, es el doblaje al castellano. No sé qué narices han hecho en esta producción, que el doblaje suena realmente horrible, suena desganado. Los actores que han puesto voz a los personajes parece que estuviesen ahí solamente como el que pasaba y se ha puesto delante de un micrófono, y es realmente lamentable porque son voces que en otros productos las hemos escuchado y joder, funcionan muy bien. Aquí hay algo que no le acabo de encontrar el punto. Me ha parecido un doblaje como muy muy malo. He intentado verla también en versión original para comparar y realmente creo que es un doblaje de los que serían muy mejorables. No sé si es porque ha pasado directamente a Max y no por cines, o porque han ido con prisas, algo que no entiendo después de 2 años en el cajón. Pero sí que en esa parte me ha dejado bastante frío. Por lo demás, creo que podéis disfrutarla. Una tarde de domingo, una tarde de fin de semana, os podéis poner el film y vais a pasarlo bien durante 1 hora 45, 1 hora 50 minutos, viendo un film de vampiros ambientado en los años 70, con algunas idas de olla en cuanto a la puesta en escena y un final completamente distinto al del libro, pero que, bueno, pues tiene
tiene su lógica dentro del film, ya que coge elementos de otras producciones anteriores mucho más modernas, como por ejemplo Jóvenes Ocultos. Hay un momento muy claro en el que el protagonista niño está viendo una serie de cómics y es muy parecido a cómo en la película de los años 80 planean el cómo acabar con un vampiro. Poco más que añadir. Simplemente disfrutad del film y pasadlo bien. Sin más, nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós.